Para entender el efecto que produce un microorganismo en tu intestino de forma patológica, primero tenemos que entender cómo funciona bien tu intestino. Cuando está sin enfermedad, entonces eso se llama fisiología. Después tenemos que entender los cambios que produce este microorganismo en tu intestino para producir estos síntomas. Entonces, cuando leas los síntomas, la clínica y el diagnóstico te va a resultar pan comido. La patología, la enfermedad, lo que ustedes van a hacer a diario les va a resultar muy fácil si entienden estos dos pasos, que es fisiología, cómo funciona normal el cuerpo, y cómo funciona, cómo se altera con este microbio. Entonces, primera pregunta a usted. ¿Por qué si yo la voy a operar mañana de una vesícula, ¿no? Una cirugía programada, una cole crónica, litiásica, y la voy a operar mañana de forma programada a las 8 de la mañana, ¿por qué yo le pido que esté en ayunas desde las 8 de la noche? Porque en este periodo ya el alimento tendría que haberse digerido y haber pasado hacia las asas intestinales, se tendría que haber vaciado el estómago. Ya, ¿y qué es lo que estoy evitando en la cirugía? El vómito, ¿no? El vómito que puede ocurrir en el momento de estar induciendo a la anestesia, que todavía hay reflejos básicos, pero todavía no hay un estado de conciencia de protección activa de la vía aérea, pero el reflejo del vómito a veces es lo último en perderse desde un punto de vista farmacológico. Bien. Pero además yo, como soy muy cautelosa, porque voy a tocar mucho esa barriga, porque me da la impresión de que además tienes un quiste, una cosa así, entonces voy a hacer una cirugía abierta, te pongo sonda nasogástrica. ¿Para qué te pongo sonda nasogástrica si ya estás en ayunas hace 12 horas? ¿Usted? ¿Para qué te voy a poner sonda nasogástrica si ya estás en ayunas 12 horas? Nunca se han cuestionado. Cuestiónalo, pues, a su anestesista. Obvio, te va a decir, no importa. ¿Para qué les pongo sonda nasogástrica? ¿Qué estoy evitando si ya te he puesto una mitoclopramida para que no tengas náuseas y ya te tengo en ayunas? Esa es una fisiología básica. ¿Cuánto es la producción y qué cantidad de líquido produce tu estómago diariamente y habitualmente? O sea, tu estómago va a tener un contenido aunque no comas, no es que se seca, sí, seco, ¿no? Tiene un contenido de producción básica siempre. ¿Cuánto? Entre 500, 600, 800 ml al día. Esa es la cantidad de líquido que produce tu estómago. Y igual, es una mezcla entre todos los ácidos y péptidos digestivos y también los protectores como bicarbonato, líquidos, etc. Es una combinación. Entonces tú al día igual vas a producir aunque no comas. Por eso es que al paciente que lo tienes en ayunas con nutrición parenteral, generalmente lo tienes porque no puede tragar, con sonda nasogástrica caída libre. O midiéndole y midiendo sus débitos. ¿Por qué? Porque no quieres que se devuelvan o nada. ¿Cierto? Terapia intensiva, mis pacientes, por más intubados, anestesiados que estén, no anestesiados, pero intubados y con sedación profunda, muy profunda, incluso con bloqueo neuromuscular, yo lo tengo con sonda nasogástrica, para alimentarlo, pero también para ver que no haya débito y no se me devuelva, que me haga una neumonía aspirativa, por más de que esté con el tubo, ¿cierto? ¿Cuánto es la producción de líquidos? Porque el intestino delgado tiene tres partes, parte por el duodeno, yeyuno e ileum, ¿cierto? El duodeno es una C, que básicamente es un sitio donde recibe los conductos de líquidos para digerir, que son básicamente dos, bueno, tres, contando con el estómago. El estómago también te da pepsinas y ácido para digerir. La bilis del conducto biliar que viene del hígado, que es toda la digestión de grasas, y todo lo que es del páncreas, es todo el Wilson que se va a conectar con el colédoco y eso me ingresa. Entonces, esa producción de líquidos es enorme, más la propia producción que pueda tener el resto del intestino. ¿Cuánto produce el intestino delgado en promedio? No se acuerdan nada de fisiología. Hay que entender esas cosas para entender después las diarreas del intestino delgado. Produce más o menos entre 2, 3, hasta 6 litros al día, o sea, en promedio. Más lo que produce tu estómago, que es en medio a 1 litro. Entonces tenemos aproximadamente unos 7 litros, 8, 6 litros, de acuerdo al paciente, de producción activa, digestiva, más allá de que comas o no comas. ¿Y qué es lo que hace el intestino grueso? Simplemente no absorbe nada porque toda la
absorción, sobre todo el metabolismo inicial y la absorción se producen en el yeyuno y luego termina a absorberse el resto en el híleo, ¿cierto? Uno son las vitaminas K, el microbioma te ayuda a producir, hay todo un sistema de metabolismo y absorción, secreción y absorción. Entonces, ¿se acordaban que quién secreta y quién absorbe? ¿La vellosidad o la cripta? La vellosidad absorbe y la cripta secreta. Ya, eso es fisiología. Seguimos con fisiología. Es que necesito que nos acordemos de eso para esto. Finalmente, todo este contenido, ¿cuánto contenido va a llevar al intestino grueso? Después de metabolismo, secreción, absorción, son varios metros de intestino que hacen este trabajo. ¿Cuánto va a llegar más o menos al intestino grueso? ¿Qué hace el intestino grueso? Solo absorbe líquido. El líquido restante y te forma una masa fecal que sea fácil de evacuar 1 o 2 veces al día y no estés corriendo al baño todo el rato, ¿cierto? Eso es lo que hace el intestino grueso. De hecho, ¿cómo sabemos que lo hace también? Porque las personas que les han cortado parte del intestino grueso por megacolon o lo que fuera, les abocan afuera una ileostomía terminal, se llama, tienen gran cantidad de como cascadas, se les sale, ¿no? Y más alta es, si es una yeyunostomía, sale un montón, es como una cascada, no hay quien lo frene. Bien, ¿cuánto llega más o menos al intestino grueso? ¿Qué capacidad absortiva tiene? Entre 500 y 800 ml y te va a formar una masa fecal de 200, en promedio, de 200 cc al día, en promedio. ¿Por qué esos datos tenemos que tener más o menos claros? Porque si tienes una diarrea del intestino grueso, no es igual que una diarrea o una enfermedad infecciosa del intestino delgado. Por esto que les acabo de decir, cantidades. Bien. ¿Cuál es la diferencia, ahora fisiopatología, entre una diarrea del intestino delgado y una diarrea del intestino grueso desde un punto de vista clínico? Si yo llego y te digo, he tenido 8 deposiciones desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana, he tenido 8 deposiciones muy líquidas y abundantes. Pero hay que preguntarle bien al paciente porque para ellos todo es gravísimo, abundante, terrible. Bueno, hay que un poquito hacer una anamnesis dirigida para sacar datos más claros. Pero yo te digo, sí, son abundantes, por lo menos 1 taza o 2 tazas cada vez que hago, o sea, entre 200 a 500 ml. Cada vez que voy al baño, y ya voy como 8 veces. Entonces tú haces numeritos y te sale como varios litros, ¿no? Varios litros, o sea, te salen por lo menos unos 3 litros, 2 litros y medio, ¿no? Eso es una diarrea de una infección posible. ¿De dónde? Del intestino delgado. ¿Sí? Porque sabemos que ahí se produce, ¿verdad? Y lo que llega al intestino grueso es poco. Entonces, si viene una persona y te dice, no, cada rato entro al baño, la primera vez se bota un montón, pero la segunda ya poquito, pero me tiene en el baño, además me siento y tengo la sensación de que tengo que pujar. Y tengo una sensación de que no he vaciado completamente. Tenés. Eso es intestino grueso. Entonces la infección tiene 2 sitios distintos simplemente con la anamnesis. Simplemente con la anamnesis tienes gérmenes y microorganismos distintos que buscar. Entonces, hablemos un poco de amebas. Este es el trofozoito. El trofozoito es la forma de vida que puede replicarse, dividirse, y la forma quística es básicamente la que sobrevive en el piso y puede infectar con mayor facilidad a otras personas. Generalmente tiene 4 núcleos, puede tener menos, y se multiplica generalmente el trofozoito en el intestino grueso. ¿Qué es lo que pasa? Uno ingiere un quiste, también puede ingerir un trofozoito, pero más raro. Ingiere un quiste y ese quiste va a eclosionar gracias a los líquidos digestivos, va a ingresar por el tubo digestivo, el intestino delgado, pero se va a quedar y va a hacer su multiplicación activa, los trofozoitos, en el colon, y sobre todo en el colon ascendente. Y ese es su sitio favorito. Y de ahí puede eliminar quistes o puede eliminar trofozoitos también. Entonces acá hay un asunto de anomanococa, que es mala higiene en las manos, al salir del baño, contaminación de alimentos, contacto directo persona a persona, o prácticas sexuales anales sin protección, etc. Básicamente este es el sitio de enfermedad intestinal. El colon ascendente, pero puedo implicar a todo el colon. Ahora, si ustedes se fijan, sí hay formas de vidas silvestres o de amebas que podrían ir a otros órganos, pero son raras, y en nuestro medio son raras. Donde son un poquito más frecuentes es en México, que aunque no lo crean, ellos son igual más cochinos que nosotros en la comida callejera, y muy rica, pero terrible.
Y ellos tienen un tipo de amebas que no necesariamente porque ellos son peor de sucios en su manejo y manipuleo de los alimentos, sino también porque tienen amebas un poquito más virulentas, cepas o variantes un poquito más virulentas. Entonces ellos tienden a tener extraintestinal más frecuentemente que nosotros, y eso está documentado. Ahora, ¿qué es la otra opción? Ellos documentan más también. No lo sé, pero nosotros tenemos poco. Yo sí, una vez hemos publicado nosotros uno de una ameba de vida silvestre en cerebro, bastante raro. ¿Qué es lo que pasa? Infecta principalmente en humanos, o sea, nosotros nos infectamos y somos portadores de los quistes asintomáticos y los vamos diseminando, y entonces somos los que estamos perpetuando este tema. Y el quiste sobrevive mucho tiempo en tierra o en los alimentos o en la cocina. La mayoría de los que tienen entamoeba histolítica, que es la forma el tipo de entamoeba, la histolítica que nos produce amebiasis intestinal, son asintomáticos. ¡Qué grave! O sea que es posible que si usted me llega a la consulta con una diarrea líquida, yo le digo, bueno, si es una diarrea de tipo intestinal, lo más frecuente es que es un virus o son toxinas de alguna bacteria, y eso se autolimita, no se preocupe, rehidrátese, le doy su rehidratación, y usted se va enojadísima de lo que no le dan antibióticos, pero no importa, le doy, y usted se va. No me va a hacer un coproparasitológico porque el otro doctor me ha dicho y la otra vez me ha hecho. Entonces yo me dejo llevar por la cliente y hacemos un pacto cliente, médico, abogado, ¿sí? Entonces le hago el coproparasitológico y me salen amebas. Y no me va a tratar las amebas, pero claro que las voy a tratar. Pero no porque sean el problema actual, sino porque yo quiero eliminar el que sea usted portador. Pero no es el problema de esta diarrea específica, pero si sale después, ¿no? Para el paciente es bien simple, ¿no? Ellos uno no les va a explicar mucho, pero igual yo trato, a veces les dibujo, les muestro, y mira, estas diarreas son del intestino delgado, generalmente son por virus, y este es porque usted es portadora, pero igual hay que tratarlo, vamos a tratar, pero si ese no es el problema, yo no quiero tomar metronidazol, ¿no? Porque es feo el metronidazol. Entonces hay que tratar de explicarles que podría producir la enfermedad más adelante. Bien. ¿Cuáles son las formas clínicas de presentación? Siempre hemos pensado que si tiene diarrea de intestino grueso con todos estos síntomas, es lo más típico, es amebas. Sí, pero esta es la forma de presentación clásica, que es la disentérica. ¿Qué significa disentérica? Que tiene dos componentes básicamente. Restos de sangre y moco. Uno tiene que pedirle al paciente que mire la taza de baño y te diga qué es lo que ve, qué flota, qué no flota. Porque si veo restos de alimento, no es de intestino grueso, ¿no ves? De arriba, es de intestino delgado. Estamos hablando ya de metabolismo, de otras cosas de intestino delgado. Esto no es intestino grueso. Pero si tenemos deposiciones diarreicas frecuentes, que pueden ser no en mucha cantidad, frecuentes, ¿qué es para el paciente frecuente? Puede ser, en vez de ir al baño 2 veces al día, ahora voy 4. Entonces es un cambio de frecuencia también. Y puede tener moco o sangre. Pueden tener náuseas, dolor abdominal, debilidad, cefalea, todos los síntomas inespecíficos, y puede no solo doler en este lado, puede doler en todos los lados. Esa es la colitis amebiana disentérica. Colitis significa inflamación de colon. Pero la colitis amebiana no disentérica, sin diarrea, es una de las más frecuentes, aunque no lo crean. Ese dolor abdominal, de repente tiene alteración del ritmo de la defecación. ¿Qué significa alteración del ritmo de la defecación? ¿Qué es normal en ir al baño para tener reposiciones? ¿Cuál es lo normal? ¿Cuántas veces al día? 2. ¿Alguien más? 1 vez al día. ¿Alguien más? 3. ¿Alguien más? Cada 2 días. ¿Alguien más? Es que eso es normal. Lo que es normal para un intestino, porque eso es una educación intestinal. ¿Por qué algunos van cada 3 días? ¿Por qué las mujeres son más estreñidas que los hombres? Hay un estudio sociológico al respecto. ¿Por qué las mujeres somos más estreñidas que los hombres? Pero señora, ¿cómo va a ser cada 3 días? No, laxante por el resto de la vida. Que eso pasa. No lo dice así el médico, pero su hábito lo está diciendo por debajo, ¿no ves? Porque si yo te receto un laxante y lo vas a tomar cada vez que no tenga deposición, señora, entonces usted tiene que hacer todos los días, 1 vez al día, y entonces esa es la solución. Cirulax. ¿No? Eso pasa. Entonces una paciente se va feliz, pero tiene 50 y ya tiene que vivir hasta los 90. Imaginen la cantidad de Cirulax que va a consumir en esa vida. Y esos hábitos intestinales son educados. Ahora, vuelvo a la misma pregunta de mí. ¿Por qué las mujeres tendemos, originalmente en un estudio así, que lo leí hace muchísimos años, somos más
estreñidas que los hombres. Por las hormonas. ¿Qué? Más fuerte. Nadie lo va a escuchar en esta video. ¿Alguien? ¿Ni una idea? ¿Por el estrés? Ya, por estrés, son más estresadas las mujeres. Puede ser. Puede ser. Ya, pues, más miedosos los hombres. Ya. ¿Por qué? Pero no dicen nada. Y dicen y no dicen nada. Ya. Hay una de las conclusiones que hablaba, bueno, hay muchas, ¿no? Y más las pone muy bonitas, ¿no? En el artículo, pero ¿por qué una mujer es más raro que vaya y perfume el baño de la universidad y el de la casa justo que ha ido de visita, ¿no ves? Ha ido de visita en una cena en la casa de los amigos y que deje así el baño. En cambio el hombre, de hecho, no tienes otro baño más, ¿no? Hay una cosa ahí muy social de desinhibición. Es que es cierto, o sea, tenía una compañera que se alquiló el cuarto al frente de la universidad para ir al baño ahí. Entonces, ¿a dónde yo me voy? Que también hay un tema social ahí y de educación. Entonces, lo que nosotros tratamos con la gente mayor, cuando no, mayor digo porque se va acentuando este tema con la edad y vas haciendo una educación del intestino, no, yo voy a hacer solo en mi casa o solo en la mañana, y si me voy de viaje a un congreso donde comparto cuarto, habitación con una compañera en el hotel, ¿no? Hay unas limitantes sociales ahí bien complejas. Entonces, lo que uno tiene que incentivar a los pacientes es a tener un hábito intestinal. El hábito intestinal es como el ejercicio, como tomar agua, como salir a caminar, son cosas que parecen obvias, ¿no? Los médicos tendemos a solucionar todo con pastita. Si estás engordando, te doy algo para el colesterol. Si está, ¿me entiendes? En vez de decirle, vaya a hacer ejercicio, vaya, respira aire fresco, por favor, ¿no? Entonces, el hábito intestinal que uno propone al paciente es una educación también. Que tiene que ver con usted se va a sentar en el baño 40 minutos, 2 veces al día. Es que no hago nada. No me importa, igual se va a sentar y poco a poco va a habituar ese intestino a producir y hacer lo que debe hacer. Bueno, volviendo. Si una persona tiene cambio de hábito intestinal, significa que ha cambiado. Yo hacía una vez al día y ahora hago 3. O yo hacía una cada 3 días y ahora hago todos los días, pero me duele. Me duele un poco. No me siento bien. No, pero qué bueno, señor. No, allá hay un cambio de hábito intestinal, que generalmente pueden también volverse más estría. No, mira, yo estas últimas semanas, desde que he viajado a México, yo vuelo y estoy estreñidísima. El estar con ese cambio intestinal también puede significar ameba, ¿se entiende? Cambio de hábito intestinal. Las flatulencias, eructos, malestar, dolor, todo eso pueden ser con o sin disentería. Entonces, si las amebas van a penetrar en la submucosa del colon ascendente o de cualquier parte del colon, pero sobre el colon ascendente, y van a quedarse dentro de la mucosa, submucosa, pueden producir, y si tienes una carga parasitaria muy alta, pueden producir una alteración en la pared y obviamente podría perforarse, podría producir una colitis gangrenosa, una infección que además las bacterias aprovechan y se entran a la pared y tienes una mezcla de parásitos y bacterias locales normal con gangrena, con perforación e incluso una apendicitis. Porque bueno, está justo ahí el apéndice. Entonces entran al quirófano, le sacan el apéndice y lo mandan siempre a histopatología. Y en histopatología lleno de parásitos. Ahora lo bueno es que la mayoría de los tratamientos antibióticos, antimicrobianos, post-P y post-quirúrgicos van con metronidazol, ¿no? Porque necesito matar los anaerobios y aprovecho y mato a las amebas. El ameboma como complicación puede estar en cualquier lugar del colon y del recto y simula un tumor, simula un cáncer, un tumor, y al extraerlo se ve una inflamación inespecífica en el microscopio. No encuentras células con alteración de la morfología y más bien encuentras uno que otro parásito. Y ahí se sabe que el tratamiento con metronidazol puede prolongarse. Las heces duras tienden a tener estos pequeños quistes que parecen globulitos de glóbulos blancos endurados en el lugol cuando haces el extendido, o puedes tener los trofozoitos ya en heces más blandas, o puedes tener los dos también, o no puedes tener ninguno. Por eso es que en las
guías te dicen haga un copro parasitológico seriado. Porque si en el primero no te sale en el segundo, y si hasta el tercero no te sale recién, como tú vas a Estados Unidos y dices, me duele al abdomen y dice, debe tener amebas, porque además viene de Bolivia, entonces te dice, hágase un copro parasitológico seriado y te da la orden. ¿Sí? Y cuando tú vas al laboratorio, te dice el laboratorio, vas a ver hoy, mañana y pasado me va a traer las heces. Pero con uno no es suficiente. No, en cambio aquí te dan uno, si no sale, no debe ser. Y ya está. Por eso se llama seriado, porque se hacen mínimo 3. Y con 3 negativos recién, te digo, no es amebas. Sigamos buscando. Existen varios métodos que pueden utilizarse para búsqueda también en heces, que actualmente hacemos mucho en niños, tanto en adultos, es ELISA de las heces. O sea, yo voy a encontrar una gran cantidad de anticuerpos en las heces de esa ameba que me ayude a, si es que no encuentro el parásito como tal. El tratamiento es metronidazol o tinidazol. 2 efectos adversos importantes. Farmacología. ¿Sabor qué? Metálico. Bien, muy bien. Es bien feo. Es una sensación fea y además puede producir un poco de malestar en el estómago. ¿Se mejora o no se mejora? No me va a dar un protector gástrico, doctor. Protector gástrico. ¿Qué es un protector gástrico para el pulmón? Omeprazol. Omeprazol. Sí, claro que sí. ¿Le sirve o no le sirve el omeprazol a esta persona que está con disentería por amebas y le estás dando metronidazol? ¿Le sirve o no le sirve el omeprazol? No, porque no tiene ningún efecto local de producir gastritis o úlceras, por si acaso. ¿Quiénes producen gastritis o úlceras como fármacos estamos hablando, ¿no? AINES. ¿Nada más? AINES. ¿Y de los AINES, es el efecto local o es sistémico? O sea, señora, no se preocupe, le voy a poner el diclofenaco endovenoso y ya no va a tener que tomar y ya no va a tener gastritis. Sistémico. ¿Cuál es local y sistémico de los AINES? Aspirina. La aspirina tiene un efecto ácido y además tiene un efecto sistémico. Ya. Clopidogrel. Hay varios medicamentos que sí están demostrados que pueden irritar la mucosa gástrica, pero la mayoría no. O sea que cuando les vengan con el cuento de que con el omeprazol va a tapizar y va a proteger mi estómago para que reciba todas esas pastillas. No, señora, lo que usted tiene que hacer es dejar de comer yauchas, dejar de comer empanadita, dejar de comer pancito y coma mejor, y va a poder tolerar mejor mis medicamentos que no producen gastritis, mis medicamentos. Pero ahí volvemos a lo mismo. Educación. Si tú como médico no lo sabes y tu paciente, y empieza un juego de cliente y se dejan llevar y todos tus pacientes van a tener omeprazol al final del día, tengan cuidado, y el omeprazol tiene muchos efectos adversos a la larga. ¿Cuál es el otro efecto adverso conocido de los metronidazol y tinidazol? Que no se debería de tomar con alcohol. ¿Por qué? Por el efecto del El efecto antabús. ¿Qué es el antabús? Es esa sintomatología que sí No. tiene la resaca. No, el antabús, ¿qué es antabús? Ese es el efecto antabús. El efecto que simula el antabús. ¿Qué es el antabús? Ah, no, que se han preguntado. ¿Para qué tienes? ¿Qué es el efecto? ¿Qué es el antabús? Todo tiene que cuestionarse. ¿No saben? ¿No ha llevado psiquiatría? En psiquiatría no tratan enfermedades de abuso de sustancias. La primera sustancia que en un punto se ha desarrollado para producir esto. A ver, de nuevo. O sea, a lo que recuerdo, el antabús era una sustancia que se usaba para, porque sabían que podía producir malestar cuando consumían alcohol. O sea, es una pastilla. Ajá. Exacto. Entonces se le llama efecto porque... Claro, efecto antabús es el efecto que otros producen simulando un antabús. Bueno, el antabús como tal, cuando tú tienes una persona que está con un abuso de sustancias como el alcohol, entonces tú empiezas un programa de desintoxicación y va a tener, ¿no? Y va a recaer, porque esta es una enfermedad que se caracteriza por las recaídas, por si acaso, no los riñan, no nada, de nada sirve agarrarse a peleas con el paciente, se caracteriza por las recaídas, porque hay un complejo psiquiátrico muy, muy difícil de trabajar. Yo trabajo mucho tiempo con alcohólicos. ¿Y qué es lo que sí? ¿Para qué sirve el antabús? Que se puede poner incluso en pellets subcutáneo o se puede tomar en pastilla. Vas a tomar esta pastilla todos los días para que si te da ganas de tomar alcohol,
te vas a descompensar, vas a vomitar, entonces el paciente cuando ya tiene ganas de tomar alcohol no va a tomar la pastilla, simple, ¿no? Entonces se les ponen subcutáneos. Y todavía hay, se usa todavía. Es como darle una paliza al paciente por recaer. No es uno de los mejores métodos si vemos desde un punto de vista psicológico, ¿no? Hay otros un poquito más modernos, pero se usa todavía. Y en caso de ser portador crónico deberíamos usar la paramomicina, o sea, yo te doy metronidazol, ¿por qué? Porque la diarrea que tú me has traído no era por amebas, entonces yo asumo que ella es una portadora crónica, ¿no ves? Porque no vino con una diarrea de intestino grueso, sino de intestino delgado, y yo por casualidad encontré las amebas. Entonces yo debería eliminar primero con metronidazol 7 días, y después, si vuelve a presentar, asumir que es una portadora crónica, y debería ser combinado con paramomicina, pero lo hacemos mucho en este momento. ¿Alguna pregunta con amebas, básicamente? Doctora, ¿y el uso de ditazoxanida para las amebias? También, es una buena alternativa, también. Hay alternativas actualmente, me parece fantástico. Me gusta un poco más el metronidazol porque tiene menos efectos adversos y es más fácil. Entonces, si no vas a tomar alcohol, no pasa nada. Si tú estás tomando metronidazol y te tomas un vaso de cerveza, es como que la peor borrachera de tu vida. Vomitas, ese rato empieza el malestar, es un desastre, es así como... Bien. Ahora vamos a hablar de otra, sí, eso les hace